Fuerzas del régimen de Israel asesinan a otro palestino. Se trata de un adolescente de 17 años. Perdió la vida por disparos del régimen en Ramallah, Cisjordania ocupada. Rusia en Naciones Unidas considera como una película de terror las acusaciones de Estados Unidos sobre la creación de campos de filtración en Ucrania. Candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condena el uso electoral en el Día de la Independencia por parte del mandatario Jair Bolsonaro. Bienvenidos, es tiempo de noticias, acompáñenos. Mucha atención, un adolescente palestino de solo 17 años ha sido asesinado este jueves por disparos de las fuerzas israelíes en el este de la ciudad de Ramallah, en Cisjordania ocupada. El Ministerio Sanitario palestino ha identificado como Ahmad Hani Mubarak y en un comunicado el movimiento palestino Hamas condenó el ataque y confirmó que Mubarak era uno de sus integrantes. Aseguró que los crímenes repetidos del régimen de Tel Aviv no afectarán a la determinación palestina de mantener la resistencia por todos los medios. Tema de análisis, me acompaña desde Bogotá, en Colombia, Juan Alberto Sánchez Marín, es periodista, es analista internacional y también es director de TXmedio.com. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Qué gusto saludarte, Juan Carlos, a ti y por supuesto a la audiencia. Juan, ya van varios asesinatos esta semana y la mayoría coincide con que han sido integrantes de la resistencia palestina. ¿Pareciera ser este un cambio de accionar en las fuerzas del régimen? ¿O qué determinación puedes dar todo este panorama? Bueno, sin duda que el accionar de Israel varía, tiene variaciones, a veces acentúa unas estrategias sobre otras, cambia maniobras, tácticas, pero el objetivo de Israel ha sido y sigue siendo el mismo, y es aniquilar a una población entera. Y eso en unos momentos se intensifica aún más, pero nunca deja de ser esa la finalidad de fondo. Es que no de otro modo se entiende que esos políticos voraces, que ese proyecto tan codicioso, que ese ejército despiadado y que esos colonos usurpadores, que son partícipes y cómplices de las atrocidades, pues adelanten todos juntos esa tarea tan infame de sometimiento, de humillaciones, de abusos, de asesinatos como los que presenciamos ahora, contra todo un pueblo, contra quienes lo resisten. Pero el único pecado, además de ese pueblo, es habitar una tierra, su tierra, desde hace miles de años. Las disposiciones que Israel toma de modo abusivo y unilateral, esa represión que lleva a cabo a diario, pues están dirigidas a mantener esa condición de poder, mejor dicho, la apropiación de las tierras, la expansión incesante que se lleva a cabo, lo dije, mediante los colonos, que son parte de ese proyecto de usurpación, un ejército que en realidad es la fuerza delincuencial de ocupación. Son acciones coordinadas, sistemáticas, se prueban unas políticas unas veces, otras en otro momento, pero todas apuntan al exterminio de toda una población, y eso se hace desde múltiples frentes: desalojos, derriban viviendas, limitan los derechos, hay nuevas restricciones, los ataques son cada vez más despiadados y además una justicia de bolsillo. Yo decía en estos días, una justicia que es injusticia y que tiene una serie de arbitrariedades legalizadas, las detenciones administrativas, esa figura que eso es improcedente, que es totalmente extemporánea. Israel echa mano de ella a cada momento. Es decir, todo atenta a socavar o apunta a socavar la lucha de ese pueblo por su liberación, y los detenidos, los asesinados, no son sino aspectos de ese gran proyecto. Es claro que además de exterminar al pueblo palestino, lo que Israel busca
en primer término, es devastar la esperanza de los palestinos, porque eso le allanaría el camino para que su proyecto de expansión, de control regional, de dominio económico y comercial, pues prospere sin obstáculos, sin contratiempos, que es lo que requiere con urgencia ese proyecto expansionista israelí. Y en torno, por ejemplo, a este tema de intentar doblegar a la causa palestina, mira lo que dice, por ejemplo, el movimiento de resistencia islámica Hamas. Estos crímenes repetidos del régimen de Tel Aviv no afectará la determinación palestina de mantener la resistencia por todos los medios. Es decir, no está dando buenos resultados, al menos para Israel, el intentar doblegar a la resistencia palestina. ¿Esto sería como que un arma de doble filo entonces para el régimen? Es un arma de doble filo, indudablemente. Indudablemente no está dando buenos resultados, porque si de algo ha dado muestras, evidencias, y no de ahora, sino a lo largo de las décadas que lleva de sometimiento, de ocupación, es la capacidad enorme de resistencia del pueblo palestino. Una capacidad de aguante que es no solamente admirable, que no solamente se destaca por el valor que expresa, sino porque es un mecanismo de cohesión de ese propio pueblo, de unidad de ese propio pueblo frente a una agresión tan permanente, a una humillación tan constante y desde tantos frentes, desde lo mayoritario, desde las condiciones básicas de un pueblo para sobrevivir, hasta lo que significa la cotidianidad, lo cotidiano. Esa resistencia se expresa. Entonces yo creo que sí, no ha dado resultado para Israel, y además Israel necesita que esa situación de abuso permanezca oculta, permanezca encerrada tras lo que es alguien la llamó, Chomsky la llamó la prisión al aire libre más grande del mundo, porque es que eso es. Necesita Israel que su estabilidad, esa estabilidad que le muestra al mundo, que esa solidaridad de la que hace gala, porque se presenta como víctima y no como lo que es el victimario, pues permanezca tras los muros de esa gran prisión. Eso es una de las cosas que más le duele a Israel y que más perjudica ese proyecto de expansión, porque es un proyecto que tiene no solamente un carácter regional, sino un carácter que trasciende la propia región. Es un proyecto de expansión sumamente grande, sumamente importante, toda vez que Israel es punta de lanza de una fuerza sionista, de una fuerza de control, de dominio, de preponderancia económica a nivel mundial. Entonces, por supuesto que este tipo de acciones lo que terminan siendo es muy dañinas para ese propio régimen, y a la larga termina siendo victoriosa la resistencia, esas muestras de resistencia frente a las cuales todo ese poderío armamentístico, todo ese control mediático, todo ese poder y ese apoyo a nivel diplomático que tiene por el mundo Israel, el respaldo de Estados Unidos, pues no le basta para someter a una población que lo que busca y lo que pretende es sencillamente el derecho a existir, reivindicar ese derecho a vivir de manera libre en su propia tierra. Y es lo que ha dejado en claro la resistencia palestina durante todos estos años. Juan, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Mientras tanto, la Cancillería palestina acusa al primer ministro de Israel, Yair Lapid, de respaldar crímenes contra los palestinos. Es el rechazo a la declaración de Lapid, que informó de su apoyo a la decisión del ejército israelí de no procesar al militar que asesinó de un disparo a la periodista palestina Shirin Abu Akleh en mayo anterior. La Cancillería insiste en que esas declaraciones reflejan las órdenes del régimen israelí a sus soldados de disparar a matar a cualquier ciudadano palestino, y agrega que las autoridades de Israel brindan protección total a asesinos y criminales a quienes alienta, dice, a ejecutar más matanzas sin ningún escrúpulo por la ley, la moral o los principios. El Ministerio de Sanidad de Gaza exige derechos de los tratamientos a pacientes frente al bloqueo de Israel y que les permitan acceder también a hospitales especializados. El informe con Jude Gassi. Una gran marcha formada por decenas de ambulancias se dirigió desde el hospital indonesio de la Franja de Gaza hacia la frontera de Erez, en protesta a las decisiones del régimen israelí de impedir a los pacientes gazatíes salir de la franja para tomar tratamiento en el exterior.
Una vez llegadas las ambulancias a la frontera, el Ministerio de Sanidad organizó una rueda de prensa donde informó del sufrimiento de los pacientes en la franja. Según informes, 1922 pacientes han obtenido el permiso del traslado por parte del Ministerio de Sanidad, pero no han podido salir de la franja por la frontera de Erez, debido a que el régimen israelí no les ha dado los permisos necesarios para poder entrar a los territorios ocupados. Según informó el Ministerio de Sanidad en esta conferencia, muchos pacientes, sobre todo los que sufren de enfermedades como el cáncer o los pacientes con insuficiencia renal, están enfrentando un duro destino y la vida de muchos de ellos depende de los permisos por parte de Israel. Nosotros hacemos totalmente responsable a la ocupación israelí de las vidas de los pacientes de Gaza, ya que es la potencia ocupante la responsable del acuerdo con el derecho internacional. El continuo bloqueo israelí ha privado alrededor del 50% de los pacientes en la franja de Gaza de sus derechos de tratamiento garantizados por el derecho internacional humanitario dentro y fuera de la franja de Gaza. Israel viola las leyes humanitarias internacionales al impedir a los pacientes salir a tratarse al exterior, sobre todo cuando el tratamiento no está proporcionado en Gaza. La comunidad internacional debe presionar sobre Israel para eliminar todos estos obstáculos sobre el traslado de los pacientes y permitir el viaje de cualquier persona para recibir tratamiento en el exterior. Finalmente, se hizo un llamamiento a todas las instituciones internacionales, humanitarias y de derechos humanos para presionar a la ocupación israelí para que ponga fin al asedio. Cada vez son más los pacientes a los que se le prohíbe salir para recibir tratamiento en el exterior debido al continuo bloqueo del régimen israelí impuesto sobre la franja de Gaza. Desgraciadamente, si no se encuentra una rápida solución, la vida de estas personas corre grave peligro. Uday Ghazi, Hispan TV, Gaza, Palestina. Ahí el informe. Rusia en Naciones Unidas considera como una película de terror las acusaciones de Estados Unidos sobre la creación de campos de filtración por Moscú en Ucrania. Vamos a ver. ¿Es acaso una película de terror? El programa de deportación hacia México de miles de desplazados que habían solicitado asilo en Estados Unidos, o el tema de los detenidos de Guantánamo, la mancha más oscura en el expediente estadounidense en materia de derechos humanos, sí, son ejemplos de privación de condiciones de la libertad. Rusia califica especialmente de cínico el intento de creer a un público desinformado, dice, de la existencia de terribles campos donde se tortura, se engaña y se obliga a los civiles ucranianos a irse a Rusia. Asegura que las acusaciones antirrusas no coinciden con los hechos ni las estadísticas. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha llegado a Kiev, la capital ucraniana, en una visita no anunciada. La visita coincide con el anuncio hecho por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre una nueva partida de ayuda militar a Ucrania por $675 millones. Además del encuentro con el presidente Volodymyr Zelensky, Blinken ha mantenido un encuentro con el canciller ucraniano Dmytro Kuleba y con el personal diplomático estadounidense en Kiev. El secretario de Estado destacó el apoyo de Washington a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Blinken y Austin son los dos funcionarios estadounidenses de más alto rango que han visitado Ucrania desde el inicio del conflicto con Rusia. El expresidente y candidato de izquierda a la presidencia de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el uso electoral del Día de la Independencia del país por el mandatario Jair Bolsonaro, a quien le urgió explicarle a la población sobre la compra en efectivo de 51 inmuebles por su familia durante los últimos años. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aspira a la reelección, aprovechó el Día de la Independencia para dar una demostración de fuerza, hecho que horas después fue criticado por su principal rival, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. En un video publicado en redes sociales, Lula repudió el accionar de Bolsonaro durante el bicentenario de la independencia brasileña en dos actos realizados en Brasilia y Río de Janeiro. Denunció el uso electoral de ese día nacional. Cuando era presidente de la República, tuve la oportunidad de participar en dos eventos del 7 de septiembre, uno en 2006 y otro en 2010, durante el periodo electoral. Y nunca hemos utilizado un día de la patria, un día del pueblo brasileño, el día más grande de nuestro país por la independencia, como instrumento de política electoral.
Durante los eventos, Bolsonaro cargó contra Lula llamándolo bandido. Dijo que la carrera electoral del 2 de octubre es una lucha entre el bien y el mal, refiriéndose a los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff. Sabemos que nos enfrentamos a una lucha entre el bien y el mal que duró 14 años en nuestro país, que casi destroza nuestra patria y que ahora quiere volver a la escena del crimen. Bolsonaro también atacó a las encuestadoras, tachó de mentirosos los sondeos que dan como favorito a Lula. Así le respondió el líder del Partido de los Trabajadores. El presidente, en lugar de discutir los problemas de Brasil y tratar de decirle al pueblo brasileño cómo va a tratar de resolver el problema de la educación, la salud, el desempleo, la restricción del salario mínimo, trata de hablar de campañas políticas y de atacarme. Y ahora debería estar explicando a la gente cómo su familia reunió 26 millones de reales en efectivo para comprar 51 propiedades. Lula se refirió hacia la investigación del sitio UOL sobre las propiedades adquiridas en los últimos 30 años por Bolsonaro y sus familiares, que apunta a la compra de 107 inmuebles, 51 de ellos en efectivo, hecho que levanta sospechas sobre el lavado de activos. Con todo esto, Lula sentenció que Brasil merece un mejor gobernante. Brasil necesita mejor suerte, necesita un gobierno que cuide a la gente, una persona que hable de amor, armonía, crecimiento económico, industrialización, creación de empleo y aumento de salarios. El pueblo decidió que van a recuperar la democracia y vamos a recuperar a Brasil. Casi todas las encuestas dan como favorito de la contienda presidencial a Lula, con una diferencia de 13 puntos sobre Bolsonaro, según el último sondeo de Datafolha. Sin embargo, le faltan unos 5 puntos para evitar el balotaje. Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias. Otros temas. El embajador de Venezuela ante Colombia, Félix Plasencia, reitera que su país tiene junto a Bogotá un compromiso de integración y cooperación con América Latina y el mundo. Un evento que confirma el empeño nuestro de hermandad, pueblo cercano, con un país vecino, entre gobiernos solidarios, entre gobiernos que apuntan por el compromiso hacia el ciudadano, hacia el pueblo, hacia mejorar y dignificar la vida de nuestros compatriotas. El representante diplomático ha dicho que al entregar sus cartas credenciales ante el mandatario colombiano Gustavo Petro, le transmitió el saludo y el compromiso del presidente Nicolás Maduro por estrechar los lazos históricos de ambas naciones, así como el apoyo a la paz de Colombia. Según el funcionario, ahora el empeño es avanzar hacia el futuro con un camino conjunto para cumplir con la recuperación de las relaciones anteriormente rotas durante 3 años. La Organización de Energía Atómica de Irán rechaza el último informe de la Agencia Nuclear de Naciones Unidas sobre el programa nuclear iraní. Asevera que tiene fines políticos. El portavoz del organismo asegura que medios internacionales distorsionan las declaraciones para alimentar, dice, una campaña mediática falsa destinada a insinuar que el programa nuclear no es pacífico. Insiste en que el programa ha sido el más transparente. Agrega que Teherán aceptará la verificación de sus actividades más allá del acuerdo de salvaguardias, solo si las partes del pacto nuclear cumplen sus compromisos. China denuncia la visita de una nueva delegación de congresistas estadounidenses a Taiwán. Alerta que Pekín tomará medidas efectivas para salvaguardar la soberanía ante actos de provocación por parte de Washington. Estados Unidos pone a prueba la paciencia china y no deja de enturbiar las tensiones con el gigante asiático. Así que, incluso a pesar de las fuertes denuncias y críticas de Pekín, ha enviado una nueva delegación de sus congresistas a la isla, encabezado por la congresista demócrata Stephanie Murphy, vicepresidenta de la Comisión de Inteligencia y Operaciones Especiales de la Cámara de Representantes. El acto provocó el rechazo de China. Los miembros relevantes del Congreso de Estados Unidos han visitado Taiwán en grave violación del principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. También han violado el compromiso de Estados Unidos de mantener solo relaciones no oficiales con Taiwán. China está fuertemente insatisfecha y se opone firmemente a eso.
Se trata de la quinta delegación del Congreso de Estados Unidos que aterriza en Taipei desde el mes pasado, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó la isla, a pesar de las críticas y advertencias de China. Las visitas hacen que China advierta de consecuencias desastrosas para Taipei, así como para el país norteamericano. Pekín subrayó que tomará cualquier medida necesaria y efectiva para salvaguardar su soberanía. Solo hay una China en el mundo y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino. El gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China. China continuará tomando medidas efectivas para salvaguardar resueltamente nuestra soberanía nacional e integridad territorial. Al mismo tiempo y justo en la misma jornada, llegó también a Taipei una delegación parlamentaria francesa, encabezada por el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara Alta francesa, Cyril Pellevat. El gigante asiático considera a Taiwán parte integral de su territorio. En este sentido, se opone a cualquier nexo político entre cualquier estado y Taipei y ha avisado en varias ocasiones a las autoridades occidentales que no envíen señales equivocadas a las fuerzas separatistas sobre la independencia de Taiwán. De lo contrario, deben asumir las consecuencias. Dani Pérez Díaz con información de Nilufar Chacurí, Hispan TV, Noticias. A raíz de la crisis energética que atraviesa toda Europa, la nueva primera ministra británica Liz Truss congela las tarifas de la luz y el gas desde este próximo octubre. A principios de esta semana prometí que me ocuparía de los crecientes precios de la energía que enfrentan las familias y las empresas en todo el Reino Unido. Y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Este gobierno se está moviendo de inmediato para introducir una nueva garantía de precio de la energía que le dará a la gente certeza en las facturas de energía. Era una intervención ante la Cámara de los Comunes y allí Truss ha anunciado la congelación temporal de las facturas energéticas de los consumidores con un tope anual de 2.800 euros por un periodo de 2 años. Además ha dicho que aprobará más perforaciones petroleras en el Mar del Norte y levantará la prohibición del fracking en un intento por aumentar el suministro de energía. Ante la reducción del gas ruso y la crisis energética en Europa, estaba previsto que las facturas sufrieran incremento de 80% desde este octubre. Una serie de tiroteos deja 4 personas muertas y otras 3 heridas en la ciudad de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. Según la policía, un joven disparó de forma indiscriminada desde su vehículo en al menos 8 lugares diferentes. El hombre transmitió el suceso en directo a través de Facebook. El presunto autor de los disparos fue detenido y fue identificado como Ezequiel Kelly y, según la policía, tiene múltiples antecedentes penales. El incidente se produjo días después que 2 personas murieran y otras 5 resultaran heridas en un tiroteo en el estado de Virginia. Caracas ya cuenta con la primera sala de cine apta para personas con autismo y síndrome de Down. Es un paso adelante en materia de inclusión en Venezuela. Esta iniciativa fue desarrollada por la cadena de cines Cinex en convenio con más de 15 fundaciones especializadas en personas con estas condiciones. Esta sala tiene condiciones diseñadas para preservar el bienestar de las personas con estos trastornos, entre ellos luces tenues, volumen moderado para evitar sobreestimulación, colores cálidos y una dulcería adecuada en la gastronomía. Es lo último en el Reino Unido con el nuevo gobierno, además de Liz Truss, las nuevas decisiones. ¿Y qué está pasando ahora? Porque es foco de la prensa mundial. Se lo preguntamos a Dani Pérez Díaz, porque ese es el tema de hoy en Detrás de la Razón. Dani, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bueno, ya les adelantaba lo que es el perfil de esta nueva primera ministra, Liz Truss, en el Reino Unido. Y precisamente hace minutos, y tú lo acabas de informar, pues dio una locución desde la Cámara de los Comunes, desde el Parlamento, y una medida de la que muchos analistas y la prensa estaban comentando sería vital para sostener su gobierno. Ya les voy a hablar sobre ello. Y no ha sido otra cosa más que el congelamiento pues de las tarifas del gas y de la electricidad. No ha sido un secreto la crisis en el Reino Unido ante lo que está sucediendo en la Europa del Este, pues de el aumento, el incremento de los costos en estos servicios que se preveían a partir del otoño en un 80%, y precisamente la nueva primera ministra había prometido antes de ser elegida a lo interno de su partido que de llegar al cargo lo primero que haría sería congelar esos precios. Recordemos que incluso se dieron semanas atrás
manifestaciones masivas en Londres y algunas ciudades del Reino ante esta medida por parte de los ciudadanos. Así que, bueno, para muchos quizás se está empezando con buen pie con lo prometido, sin embargo hay que esperar al mes de octubre a que esto se haga efectivo y de aquí en más cómo va a sortear la situación en el reino, porque recordemos que ha prometido un ajuste, reformas y medidas económicas radicales que para muchos podrían poner allí o hacer tambalear la durabilidad de lo que resta de periodo a los conservadores. Eso y más lo analizaremos ya en una hora en Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV. No se lo pierda, Juan Carlos. Y toda la prensa europea, Dani, tiene en los satélites la imagen de las afueras del castillo de Balmoral, ahora por la situación con la monarca, con Isabel II. Totalmente, bueno, ya de hecho han dicho que toda la familia real ha llegado allí, sus 4 hijos, pues, y se esperan noticias ante lo que sería el estado preocupante de salud de la reina Isabel. A ver qué ocurre entonces, 96 años ya. Así es. Dani, muchas gracias. Nos vemos. Seguro que sí. En una hora, en Detrás de la Razón, estas y otras noticias, recuerden, hispantv.com. Hasta la próxima.